Hola, amigos de Mentes Despiertas, y bienvenidos a Necesitas Saberlo. ¿Piensas que al morir todo se acaba? ¿Que vas al infierno o al paraíso, al cielo? ¿O piensas que vuelves a la vida, a esta vida que conocemos, dentro de un nuevo cuerpo físico? ¿Piensas que puedes seguir la vida en otro plano, no físico, dependiendo de tu nivel conciencial? ¿Piensas que es la ley del karma quien decide sobre estos asuntos? Hoy trataremos de dar respuestas a estas y otras preguntas bajo la visión de las enseñanzas de uno de los libros más sagrados y secretos que se conocen, y que de hecho no se conoce en Occidente al menos desde hace mucho, el libro tibetano de los muertos. Un libro que además presenta muchas coincidencias con recientes estudios sobre nuestra naturaleza biológica y la manera en que ingresamos en este plano de realidad al que llamamos vida. Un libro que durante siglos permaneció oculto, custodiado por maestros de alto nivel espiritual y lejos de los comunes mortales, en un lugar del Tíbet conocido como el Reino Prohibido. De hecho, no fue hasta principios del siglo XX cuando los ojos de un occidental pudieron contemplarlo por primera vez. Walter Evans Wentz, un investigador, explorador y buscador de la verdad norteamericano, fue quien gozó de tal privilegio. Pudo observar, leer y traducir posteriormente este libro, dándolo a conocer al resto del mundo, para que sus enseñanzas llegaran a todos los rincones de la tierra, lejos de los muros de los templos tibetanos que lo habían custodiado celosamente por más de 1000 años, ya que el libro se escribió en el siglo VIII después de Cristo y supuso una auténtica revolución dentro del propio budismo, que como sabéis ya existía desde el siglo V a.C. Pero, ¿qué es en realidad el libro tibetano de los muertos? Pues es una guía con consejos cruciales para que al morir, al dejar este plano físico, sepamos movernos en el más allá. Podríamos decir que es una guía de viaje al más allá. Según sus enseñanzas, al morir, nuestra alma, nuestra conciencia, inicia un viaje que está lleno de pruebas, de engaños, de trampas, y es necesario ser consciente de todo ello para poder transitar por el camino correcto. Hay quien lo considera el libro más poderoso del mundo, ya que en él se nos dice qué tenemos que hacer para que al morir podamos elegir cuál será nuestro siguiente destino. Si reencarnaremos de nuevo en este plano de realidad, al que llamamos vida, si lo haremos siendo una persona o un ser humano o un animal, o si ascenderemos a otros planos superiores de conciencia. Si seremos engañados por los diablos, por los seres de oscuridad que nos esperan en ese plano. Esos diablos que pueden ser los arcontes, los que vigilan que no salgamos de la rueda del samsara para mantenernos en esta prisión, en esta matrix de la que ellos son los gobernantes, los carceleros, sirviendo de esta manera con nuestro sufrimiento a su alimentación, a la suya y a la de sus jefes, otras entidades de bajo astral aún más poderosas. ¿Puede ser? ¿O son casualidades las coincidencias? Vamos a ir hablando sobre todo esto durante el vídeo, pero ahora sigamos desgranando algunas de las enseñanzas de esta guía de viaje hacia el más allá. Es interesante destacar que las personas que han sufrido experiencias cercanas a la muerte, pese a estas no ser religiosas o espirituales o no conocer nada de esto, de lo que hablamos hoy, describen esas experiencias con una precisión de detalles muy parecida a cómo el libro tibetano de los muertos describe el momento en que morimos y dejamos nuestro cuerpo físico. El libro dice que al morir se nos muestra el resplandor cegador de la auténtica realidad, esa luz cegadora, atrayente, majestuosa, que los que han estado muertos clínicamente y han vuelto
en esas experiencias cercanas a la muerte, describen. Esa luz que, por cierto, nos acompaña desde el nacimiento, que ya en el momento de la concepción de un nuevo ser se muestra con un gran destello lumínico, observable por nuestros actuales aparatos de medición médicos. La luz que nos conecta con la auténtica realidad y nos debe guiar en el camino. ¿Qué es el estado de iluminación sino ese estado en que dejamos de ver los engaños de lo aparente y conectamos con nuestra realidad inmortal, con la fuente, como fractales, como partes del todo conciencial que nos originó? ¿Recordáis, por ejemplo, las palabras de quien para mí es uno de los mayores sabios de la historia, Platón? Platón nos contaba en su mito de la caverna cómo, al romper con la tiranía de los sentidos, el esclavo liberado conseguía girar su cuello y por primera vez ver la realidad. De nuevo la luz cegadora de esa realidad que al principio deslumbra. Y cómo, al querer compartir ese esclavo con el resto de compañeros, esclavos aún, su descubrimiento, estos le trataban de loco por no poder comprender tan gran verdad. Se nos ha explicado muy poco sobre Platón, sobre Aristóteles, sobre Pitágoras, pero eran realmente sabios, no solo filósofos, sino grandes maestros espirituales que habían llegado a grandes verdades. Platón también llegó a la conclusión de que vivimos en una ilusión, en una cárcel, en una creación orquestada por seres superiores, pero con fines malévolos, lo que los budistas llamarían el samsara, la rueda del samsara, o algunos llamarían la Matrix. Os recomiendo, si no lo visteis, el vídeo que subí hace algunos meses sobre el mayor macroestudio que se ha hecho jamás sobre experiencias cercanas a la muerte. Yo creo que no deja lugar a dudas y complementa perfectamente a este vídeo de hoy. Y además, os invito a que leáis en los comentarios del vídeo la cantidad de testimonios de personas que vivieron este tipo de experiencias. Espero que eso os ayude a perder el miedo a la muerte y a entender la vida como un camino eterno, repleto, eso sí, de constantes transformaciones. Pero sigamos con el libro tibetano de los muertos, ya que, si lo que se nos cuenta en él ya es misterioso y extraño, no lo es menos la historia que rodea a su autor, una especie de místico, de mago, de alquimista, dicen algunos, que nos recordaría mucho a la figura del conocido Hermes Trismegisto, el inspirador de otro de esos libros sagrados, el Kybalión, y sus 7 leyes universales, de las que ya hemos hablado ampliamente en este canal. Es que todo tiene que ver con todo. Como veis, todo está relacionado. Pues este misterioso personaje, el autor del libro tibetano de los muertos, que pudiera ser perfectamente un ser despierto, un iluminado, un semidios, recibía el nombre de Padmasambhava, el nacido del loto, aunque no está claro que este fuera su auténtico nombre, y como digo, todo en torno a él es un gran misterio. Se cree que nació en Pakistán y llegó al Tíbet procedente de la India y que reunía una gran clase de conocimientos sobrehumanos, que era capaz de estar en varios sitios a la vez, de metamorfosear su aspecto físico a voluntad, de sanar a los enfermos, de profetizar el futuro, de volar incluso, de volar y hacer volar a otras personas, y de hecho se le atribuye el vencer con su magia, con sus conocimientos, a los demonios que dominaban Tíbet en aquellos años, y así se le reconoce en esas leyendas tibetanas. No solo venció a esos demonios locales, sino que los liberó de sus cadenas infernales, convirtiéndolos en seres bondadosos, guardianes del budismo desde entonces, alquimia espiritual. Estos demonios, que estaban al servicio de nuevo de otras entidades oscuras de mayor rango, que los habían esclavizado, que los habían poseído, obligándoles a hacer cosas que en realidad no querían hacer. ¿Os habéis planteado alguna vez qué ocurre con las personas poseídas? ¿Qué energías oscuras las poseen? ¿Por qué de repente hablan otros idiomas o multiplican su fuerza por 20? ¿Pensáis que solo son trastornos mentales? ¿O que estamos hablando de cosas
que se escapan a la comprensión lógica y cartesiana que impera en nuestro mundo occidental. Yo, por ejemplo, tengo amigos africanos que me han contado que han visto a familiares y a amigos siendo objeto de posesiones e incluso han visto con sus propios ojos a seres que podían transmutar su aspecto físico. ¿Crees que es posible? Esto da para otro vídeo, lo sé. Pero quiero haceros ver que los mitos y leyendas de todo el mundo están llenos de historias parecidas. ¿De nuevo casualidad? Volviendo al libro tibetano de los muertos, es importante destacar algo. Padmasambhava, nada más escribirlo, se dio cuenta de que los tibetanos no estaban preparados para comprenderlo, para interpretarlo correctamente. O que se podía hacer mal uso de esa sabiduría allí contenida dependiendo de las manos en que cayera el libro. Siempre he pensado que la mayoría de las religiones pasaron por algo parecido, que fueron mal interpretadas, o quizás siendo mal pensados, que fueron manipuladas para ejercer control mental, para ejercer poder sobre el rebaño de fieles, pero que los mensajes originarios de esos textos sagrados fueron prostituidos o por los hombres o por, de nuevo, trabajadores de esas entidades oscuras, para esas entidades oscuras, que siempre han estado ahí, siempre aparecen en las leyendas y mitos de todo el mundo, da igual el lugar que sea. Las llaman de maneras distintas, pero ahí están. Siempre lo digo, el mejor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Cada cual que se refiera al mal como quiera, como demonios, como diablos, como jinns, como fichus, como arcontes. Me interesan más los conceptos, las esencias, que las palabras. Padmasambhava era consciente de que las fuerzas oscuras estaban presentes a nuestro alrededor. Él las combatió y venció, pero sabía que el poder de las enseñanzas de su libro podía caer en las manos equivocadas, y por eso lo ocultó. Para hacernos una idea de la influencia de este hombre, o este semidios, quizás habría que llamarlo mejor, solo señalar que Tíbet, cuando él llega, era un imperio militar, y en pocos años consigue con sus enseñanzas y con sus milagrosas obras transformarlo en el lugar de culto espiritual que es hoy. Pero vamos ya con algunas de las instrucciones que el libro da para transitar correctamente ese paso de la vida a la siguiente vida. A esos estados intermedios, entre el momento en el que se deja esta vida y se vuelve a reencarnar el alma en otra, el libro lo llama los bardos. Se dice que tras morir, el alma pasará 49 días hasta que vuelva a nacer en otro cuerpo o en otro plano. 49 días, quedémonos con esta fecha, porque es curioso, o de nuevo otra casualidad, pensarán algunos, que justo son 49 días los que se necesitan para que el alma entre en el feto, cuando está en el vientre de la madre, a través de la glándula pineal. Esto no lo digo yo, lo sostienen científicos como Rick Strassman, un psiquiatra norteamericano experto en psicofarmacología clínica, y lo corrobora el hecho de que es justo a los 49 días cuando se define el género, el sexo del bebé, si será niño o niña. Pues como decía, en esos 49 días, desde que mueres hasta que vuelves a nacer, se describen 3 etapas, 3 bardos, según el libro tibetano de los muertos, que pueden ser consideradas como 3 pruebas. Y cómo te enfrentes a ellas determinará si vuelves a nacer en este plano, si asciendes a otro superior o incluso si desciendes a uno inferior. El primer bardo sería el que antes describimos cuando una persona muere clínicamente, en las experiencias cercanas a la muerte. El contacto con la luz cegadora, con esa luz que te llena de paz y te llama. Ahí entrarías en otro terreno, en la segunda prueba, el segundo bardo, donde te enfrentarías a las visiones de los dioses pacíficos, que nos van a tentar con placeres para ver hasta qué punto hemos evolucionado, en qué punto conciencial nos encontramos. Puedes caer en la trampa y sucumbir ante las tentaciones, o puedes seguir tu camino en la luz,
En el libro se nos dice algo así como: no os dejéis seducir por la brillante luz de los dioses. Es una trampa para tu propia iluminación. Y ahí, en ese momento, si en vida has tomado conciencia de tu ser interior, si has conectado con él, si te has alejado de los placeres mundanos, si has cultivado la concentración a través de la meditación, no te dejas embaucar y sigues tu camino en la luz y hacia la luz, hacia la auténtica luz. Y puedes escuchar los cantos de los monjes que durante esos 49 días en que tu cuerpo físico murió, siguen desde el mundo físico, desde el plano de la vida, intentando guiarte por el buen camino, alejándote de las tentaciones. Si en todo caso caes en las tentaciones de las deidades pacíficas, éstas se convierten en deidades iracundas. Pero el secreto es de nuevo no perder la concentración, no perder de vista tu camino. En el fondo todo son trampas imaginarias para ver si estás centrado en tu camino. No hay que caer en la tentación de las deidades pacíficas y tampoco no caer en el terror ante las deidades iracundas, porque al final del camino, al final de este segundo bardo, te colocarás delante de la propia muerte, una entidad con forma de dios iracundo llamada Yama, el señor de la muerte, que revisará las obras de tu alma. Por cada obra buena colocará un guijarro blanco y por cada obra mala uno negro. Una vida llena de buenas acciones significará, por la ley del karma, una reencarnación positiva, o si han sido muy buenas acciones, incluso la entrada al reino de los dioses, accediendo a otro plano superior. Por el contrario, una vida llena de malas acciones te condenará a una vida de sufrimiento para pagar tu karma, o incluso te puede hacer volver como un animal, según el libro tibetano de los muertos. O, si has sido terriblemente malo, puedes incluso convertirte en una roca o en un árbol, acorde a tus acciones. O lo peor de todo, puedes convertirte en un espíritu iracundo que sufre eternamente, el conocido como el fantasma hambriento, cuya imagen es tremendamente gráfica y angustiosa. Un ser que siempre tiene hambre, pero no puede apenas comer ni tragar. Un ser apegado a lo material y a los impulsos animalescos, poco evolucionado conciencialmente. Pero quizás, si tus obras han sido buenas, mereces el mayor de los regalos, la mejor recompensa, según Padmasambhava, que es volver voluntariamente a reencarnarte de nuevo en ser humano con muy alto nivel conciencial, con tanto que, como digo, eliges volver para ayudar a otros a evolucionar, sabiendo que tú eres parte de ellos y ellos de ti, que sois lo mismo, y no es solo un deber, sino un privilegio ayudar a otros a evolucionar. Ahí entras en el tercer bardo, donde te colocarán visiones de parejas haciendo el amor, o teniendo sexo simplemente, y tú elegirás acorde a lo que necesites para seguir evolucionando la familia adecuada e incluso las circunstancias adecuadas, el entorno donde naces, para seguir tu camino conciencial, aunque eso te haga sufrir, aunque no sea una vida cómoda. En ese momento eliges lo mejor, lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Y ahí es cuando vuelves a ver la matriz divina, que te lleva por un túnel oscuro y al final de nuevo hay una luz muy potente y cegadora, una hermosa luz blanca. Y esa luz esta vez no significa la muerte, sino el nuevo nacimiento a la vida en este plano físico, donde de momento merecemos estar acorde a nuestro nivel conciencial. El libro tibetano dice muchas más cosas, por supuesto. Este vídeo solo pretende ser una introducción a él. Quien quiera profundizar puede leerlo para así llegar a sus propias conclusiones. Solo me gustaría apuntar, para despedirme, un detalle interesante. El cómo una vez muere la persona, los tibetanos rompen el cuerpo físico, lo empaquetan y se lo ofrecen a los buitres. Quizás esto nos pueda resultar algo escabroso, pero resume muy bien lo que los budistas en general y los tibetanos en particular
piensan sobre el cuerpo físico, que solo es el envoltorio del alma, y que una vez el alma ha salido de él, la mejor utilidad es ofrecérselo a otros seres vivos como alimento, perpetuando el ciclo de la vida. Desapego a lo material. Lo importante es nuestro ser espiritual y nosotros no somos nuestro cuerpo físico ni nuestra apariencia. Esto es tan solo una carcasa temporal, un envoltorio. Os dejo ahora en las miniaturas algunos vídeos que son perfectos para complementar este de hoy. Sobre reencarnación, por ejemplo, con casos probados, estudiados y escrutados científicamente. Gracias por vuestro tiempo, un abrazo fuerte, espero que os haya sido interesante el vídeo y hasta el próximo. Sed felices.